Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. El día que iba a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el bosque en que llevaba el obispo. Había soñado que a través del bosque de iguarones, donde caía una lluvia tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaro. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero en su madre en Bocado 27 años después. Los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre la almendros. Me dijo que tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de sueños ajenos. Siempre que se le encontraba que ayudaba, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron en su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con sentimiento de estribos de cobre en el paladar, y la interpretó como estragos naturales de la paladar de muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destacado como un cerdo por horas después. Lo, lo recomendaba un poco soñoliento, pero de buen humor, y todo lo que cometió de un modo casual. Era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de, de si se refería al estado de tiempo. Muchos coincidían en los recuerdos que era en una mañana radiante, en una brisa de mar que llegaba a través de los planetales, de los tanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época, pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y denso olor de agua. Dormía en que instante de desgracia estaba cayendo una llovizna menuda, y como que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño. Yo estaba respondiéndome que había una parada en la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas después del alboroto de las campanas tocando Cervantes, y apenas despertó en el aborto de campanas tocando rebatos, porque pensé que había soltado el humor de obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, algo iguales a las que había puesto el día anterior de su boda. Era actuando de ocasionada de cada sido de ella. El obispo habría puesto el vestido de aquí en las botas montar en que iba un lunes divino de nuestra casilla de ganado que heredó de su padre, y el que administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el momento que llevaba el 5 una 357 Magnum, cuya bala brindadas según
que podía partir el cabello por la cintura. Esa época decía que llevaba también aperos de centrería y armarios, que tenía un rifle de 30.06 Manclear Honor rifle 300 Goya Manut en 22 Hornet con mira telescópica de 2 poderes y una de repetición, siempre dominada en un dormido. Su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada, pero antes de abandonar la casa aquel día, la sacó proyectiles y la puso en el grave de la mesa. No, noche nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía que además guardaba las armas en el lugar y escondía la munición entre otros lugares muy apagados. Las armas en el lugar, escondía la munición, apartando en modo que tenía se diera ni por casualidad en la tentación de cargarlas aparatos, de modo que nadie se ría, ni una casualidad de la intención de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre que había impuesta de su padre desde la mañana en que una sirvienta sucedió la almohada para quitarle la funda, y la pistola se disparó al chocar contra el suelo, y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared y de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina, y convirtió un polvo de esos de un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia. El otro extremo de la plaza, Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen de su madre tenía de él era de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando lo encontraron en las tintas, una inspira en el botiquín del baño, y ella se escondió. La luz que vio aparecer en la puerta, en el vaso de agua, en la mano que había recordarlo para siempre. Santiago Nazar, como entonces en el sueño, por ella no le puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontraba postrada por la última luz de la vejez. Cuando volví a estar en el pueblo, gritando, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria, apenas sin distinguir las formas a plena luz, y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza, en torno que dejó el hijo de la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba acostado, agarrando a las pitas de la cabeza y de la hamaca, para tratar de incorporar que había en el penumbre, el olor de bautisterio que había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta, me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco, la
lavado con agua sola, porque era la de piel tan delicada que no soportaba el ruido de almidón. Estaba en el largo rato sentada en la hamaca, masticando pepas de cardamina, hasta que le pasó ilusiones de su hijo que había vuelto. Entonces suspiró: fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria, había cumplido 21 años, última semana de enero, y era esbelto y pálido, y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de convencer que no tuvo uno solo instante de felicidad, pero parecía feliz su padre hasta que murió murió de repente 3 años antes, y siguió apareció con el padre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella herido el instinto de su padre apareció desde muy niño, el dominio de las armas, fuegos y el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presa alta, pero de él apareció también de las buenas artes de valor, y la provincia hablaba en árabe entre ellos, pero no delante de la plácida dinero, para que no se sintiera excluida. Nunca le vio armado en el pueblo, y la única vez que trajeron su halcón amastrado fue por hacer una demostración de altanería. En la calidad, la muerte de su padre había forzado a abandonar los estudios, y terminó de la escuela secundaria para hacer cargo de la hacienda familiar. Por su mérito propio, Santiago Nazar era alegre y pacífico, y de corazón fácil. El día que iba a matar, su madre creyó que él había equivocado de fecha. Cuando la vio vestido de blanco, le acordé que era lunes, me dijo, pero él explicó que había vestido de ponifica el por si tenía ocasión de verse el anillo de obispo. Ella no, ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajara del bosque, y de busque le dijo: échale una bendición de compromiso, como siempre que se irá por donde vino. Odia ese pueblo. Compromiso, como siempre, y ir a donde vino. Odio ese pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero lo fasto de la iglesia le causaba una fascinación irresistible, como el cine. Me había dicho alguna vez a su madre que cambió lo único que interesaba, lo que llevaba del obispo, era el hijo, no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había ido estornudar mientras dormía. Le, le aconsejó que llevaba una paraguas, pero él hizo un signo, dio con la mano y salió del cuarto. Fue última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocina, que estaba segura que había llovido el día ni todos los meses de febrero. Al contrario, me dijo cuando vine a verla poco antes de su madre. El sol calentó más temprano en el agosto. Estaba descuartizado. 3 consejos de
para el almuerzo, rodeada de perros asensantes. Cuando Santiago Nazar entró a la cocina, siempre se levantaba con cara de mala noche. Recordaba sin amor Victoria Guzmán, divina Flor, su hija que apenas empezaba a florecer, le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café, cerró con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme con el cuchilleo de la lumbre y las gallinas dormían en la percha. Tenía una inspiración sigilosa, café, pensando despacio, sin aparte la visita de las mujeres que destripaban los consejos en la hornilla. A pasar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entre las niñas todavía un poco mostrar, parecía enfocar por el ímpetu de su dándula. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibir el tazón vacío. Ya estaba en el tiempo de desabrar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. De esa agua no debería, mientras yo estar viva. Había sido sucedida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años. Estaba hacia y llevó a servir en su casa cuando se acabó el efecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se sabía destinada en la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No hay vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo gorda y mustia, y rodeada de sus hijos de otros amores. Puedo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las enseñas de consejo y le tiró a los perros el tripa o humecante. No, no sea bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inerme expresará de pronto semejante honor. Dios santo, exclamó asustada, de modo de todo aquello fue que siguió celebrando a los perros. Las viseras de los consejos son las armas que desayunó Santiago. En esa estaba cuando el pueblo enteró despierto con el bramido entremecido en el bosque del vapor que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de 2 aguas sobre el cual velaban las gallinazos por los desperdicios de los puercos. Había sido construido en los tiempos en el río que eran tan aberturadas, hasta que a través de las ciénagas del estuario, cuando vino Ibrahim Nazar con con los últimos árabes al término de las guerras civiles, y no llevaban los barcos del mar debido de la mudanza del río, y depósito estaba en un desuso. Ibrahim Nazar
lo compró a cualquier precio para poner en las tiendas de importación que nunca puso y solo cuando iba a casa la convirtió en una casa para vivir. En las plantas bajo abrió en el salón que servía para todos y construyó en el fondo de la caballeriza para 4 animales, los 4 servían y cocina y ha sido con venturas hacia el puerto de donde estaba todas las horas pestilicía en las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue escalar en espiral rescatada de algunos naufragios en las plantas altas donde antes estudiaron las oficinas de aduana. Hizo el dem- dormitorio amplio y 5 camarones para muchos hijos que empezaba a tener construyó en balcón de madera sobre almendros de plaza donde platicar lineros se sentaban en las tardes de almuerzo, consolarse de soledad en la fachada. Conservó la puerta principal y le hizo ventajas de su cuerpo en bolsillos torneando. Conservó también y la puerta percibió solo un poco más alza para pasar a caballo y mantuvo en servicio parte antigua muella. Fue el simple de la muerte en el uso solo porque era el acceso natural de las personas y cocinaba si no estaba dada en la calle del puerto nuevo sin pasar por la plaza. La puerta de frente salvó en la ocasión efectiva permanecía cerrada y con trance. Sin embargo, fue allí, no por la puerta posterior por donde estaba a Santiago Nazar los hombres que lo habían a matar, y fue allí donde él salió a recibir obispo, a pesar que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Riohacha debido sentirlas sin atreverse a administrarlas, pues su interés de darle una explicación racional era evidencia en el sumerio de la puerta de la plaza. Estaba citada varias veces con el nombre de folletín. La puerta falta, en realidad única explicación válida, parecía ser la plácida del dinero que contestó al preguntar con su razón de su madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdadera tan fácil que el instructor la registró una nota marginal, pero no lo sintió en su sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue determinante la respuesta de que ni ella y su hija sabía que en Santiago Nazar lo estaba esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabía cuando entró en la cocina a tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de los 5 a los 5 y tomar el café. Se había dicho que la mujer pasó después de los 5 a pedir un poco de leche por caridad y le reveló además los motivos y lugares donde estaba esperando. No pervine porque pensé que era hablada de borrachos, me dijo. No obstante, divina flor, me confesó una vista anterior cuando su madre había muerto, que esa le había dicho nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma quería que lo matara. En el cambio,
ella no prevenió porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia y se había asustado mucho más cuando le agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea como una mano de muerto. Santiago Nazar, a través de pasos largos de la casa en penumbre, persiguió los bramidos de júbilo del bosque del obispo Pinir, Flor, que adelantó por abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar entre las jaulas, pájaros, dormir en el comedor por entre de los muebles de mimbres y las macetas de helechos colgados de sales, pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez manos de gavilán carnecieron, me agarraron todas panochas, me dijo Divina Flor, era lo que hacía siempre cuando me encontraba solo por los rincones de la casa, pero aquel no sentía el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejar sentir a través de la puerta entreabierta. Vio los almendros de la plaza nevados por el resplendor, más amada que estuvo en el valor para ver más. Entonces acabó el pinto de buque y empezó a cantar los gallos. Me dijo que era un alboroto tan grande que había ser fue, lo dejó sin tranca, como orden del Plácida Linero para que pudiera con a través en el caso de urgencias. Alguien nunca fue influido, había medido por debajo de una planta en un papel dentro de un sobre en cualquier le avisaba a Santiago Nazar lo que estaba esperando para matarlo y le revelaban además en el lugar del motivo de los detalles muy preciosos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Había dado las 6 y eh, eh, aún seguía encendida las luces públicas en las ramas de los almendros y algunos balcones que estaban todavía en la guirnaldas de colores de la boda hubieran perdido pertenecer que acababa de colgarlas en el honor de los obispos, pero la plaza cubierta de bolsadas hasta el atrio de iglesia donde estaba el trabando de los músicos parecía un maladar de botellas vacías. En todas desapareció de la parrada pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto apremiadas por el bramido del bosque. El único lugar abierto de la plaza era una tienda de leches a un costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo con Clotilde. Armentan, la dueña del negocio, fue la primera la que vio el revelado del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya
parecía un fantasma. Me dijo los hombres que lo iban a matar se habían dominado en los asientos apretados en el rasgo de cuchillos envueltos de periódicos y Clotilde aumentan reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos Pedro y Pablo Victoriano. Tenían 24 años y se parecían tanto, costaban trabajo distinguirlos. Eran de catadura dura esperanza, pero bueno, índoles. Los mismos esa mañana llegaba todavía los vestidos paños oscuros de la boda, demasiado gruesos y formales para Caribe, y tenían aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero había cumplido con el deber de afistarse, aunque no había dejado de beber desde la víspera de la parada. Ya no estaba borracho al cabo de 3 días, sino que parecía sonámbulo, desvelado. No desvelado, se había dormido con las primeras auroras de amanecer después de 3 horas de esperar en la tienda de Clotilde Armenta, y aquel era su primer sueño. Desde el viernes apenas había despertado por el primer bramido del busque, pero la intención los despertó por completo. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, ambos agarraron entonces el rollo de periódico y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta, déjemelo para después, aunque respeto al señor obispo. Fue un soplón de Espíritu Santo. Repetían ella al menudo, en efecto, que había sido una ocurrida providencia, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos Vicario reflexionaron, y el que había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la misma mirada a Santiago Nazar. Cuando empezó a cruzar la plaza, lo miraban más bien con la lástima de Clotilde Armenta, de la niña de la escuela de monjas. Atravesaron la plaza ese momento trotando en desorden con su uniforme de huérfanas. Plácida Linero tuvo razón. El obispo no se bajó del busque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades, de los niños de la escuela, y por todas partes se veían los huacales de gallos bien cebados que llevaban regalos al obispo, porque la sopa de crestas era un plato predilecto en el muelle de carga. Había tanta leña arrumada que el busque habría necesitado por lo menos de horas para cargar, pero no lo detuvo. Parecía en la vuelta de río rezongando como un dragón, y entonces la banda de músicos estaba a tocar el himno de obispo, y gallos se pusieron a cantar en los huacales y aborataron a otros gallos de pueblo. Por aquella época, los legendarios buques de rueda
alimentando con leña. Estaba en el punto de acabarse y poco que quedarse en servicio y no tenía pianola ni camarotes para la luna de miel. Y apenas si lograban navegar contra la corriente, pero esta era nuevo y tenía dos chimeneas en vez de una, con una banda pintada como un banzar y la rueda de